La Verdad TV presenta Diálogo Franco. Porque no basta comentar la noticia. Hay que informar y formar opinión, analizando los diferentes ángulos de la noticia que a usted le interesa conocer en un Diálogo Franco. Con el periodista Rodolfo Franco. Porque él sabe y se atreve. Bien, en esta ocasión, ahora en Diálogo Franco, vamos a platicar con el doctor Alberto Medina Chanona. Él es el vocero de una importante empresa biofarmacéutica, Sinovac o Sinovac. Todo el mundo lo conocemos como Sinovac, la empresa que trajo ya al país, a México, a los diferentes estados de la República Mexicana, una gran cantidad de vacunas para poder combatir este flagelo, el llamado COVID-19. Doctor Alberto Medina, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Rodolfo, con el gusto de acompañarles en su gustado programa y saludar a todos los amigos de Aguascalientes para hablar sobre las vacunas de COVID. Dígame usted. Así es, doctor. Bueno, primero me gustaría, si usted está de acuerdo, que pudiéramos abordar un poco el esquema de esta empresa Sinovac. No tenía yo, se lo digo con honestidad, no tenía conocimiento. Es una empresa, hasta donde tengo entendido, de origen china, que se acaba de fundar en el año del 2001, ¿es correcto? Así es, realmente el laboratorio que produce la vacuna Sinovac o Sinovac, como la conocemos aquí en México, es un laboratorio que tiene ya 20 años de experiencia en la fabricación de biológicos, en la fabricación de vacunas. Se encuentra ciertamente en China, en Beijing, y de las vacunas que produce, además de la que estamos ahorita platicando de COVID, encontramos las de enterovirus, las de influenza, las de hepatitis AB, varicela, paperas, en fin, una cartera de vacunas que le ha dado la experiencia. Este laboratorio, por el hecho de encontrarse en China, fue de los primeros que empezaron a investigar vacunas para poder combatir la pandemia que, recordemos, se inició ahí en China. Sí. Y ellos hicieron ya la investigación, el desarrollo, la fabricación de una vacuna que es confiable, es efectiva, es segura, es accesible, que es la vacuna Sinovac, que se ha aplicado en todo el mundo y, como usted bien comentaba, que se ha aplicado también en México. Así es, en México, de acuerdo a los reportes que el mismo gobierno federal a través de la Secretaría de Salud ha proporcionado, tengo entendido que se hizo un contrato, una adquisición por 20 millones de vacunas. Así es, a partir de febrero de este año se entregaron las primeras 200,000 dosis y se completó en julio la entrega de los 20 millones. Hasta ahorita, vamos a decir, del universo de vacunas, del universo de mexicanos que se han vacunado, consideramos que ya se vacunaron o están por vacunarse 10 millones de mexicanos con las 2 dosis de vacuna Sinovac. Estas 2 dosis que se deben de aplicar, doctor Alberto Medina Chanona, ¿estas 2 dosis requieren en el futuro algún refuerzo? Eso es de esperarse para cualquiera de las vacunas COVID que se están usando actualmente. Todos los estudios de cada una de estas vacunas nos llevan a pensar en los refuerzos, más que en una tercera dosis. Vamos a explicarlo así. Sí. La dosis para tener la inmunidad adecuada, en el caso de Sinovac y otras vacunas, es de 2 dosis. En el caso de Sinovac, con diferencia de 4 semanas. Esto nos va a dar una protección medible, vamos a decir. Y sabemos que al paso del tiempo esa protección va a ir bajando, lo cual es normal para todas las vacunas, vamos a decir, y para todas las enfermedades. Se lo explico así: cuando uno tiene una enfermedad, el organismo actúa al estar en contacto con el bicho, en este caso el virus. Sí. Lo mismo sucede con la vacuna, y se produce una alta cantidad de anticuerpos para combatir a este elemento ajeno. Conforme pasa la enfermedad, conforme pasa esta urgencia con el contacto con el virus, tiende a disminuir. Esos refuerzos
van a estar encaminados a que tengamos una protección duradera. La protección no se nos va a perder porque hay una cosa que se llama memoria inmunológica que nos dice que aunque los anticuerpos no sean medibles, el organismo va a reaccionar al estar en contacto con el virus. Entonces, ¿por qué tanta urgencia por los refuerzos? La urgencia es para este grupo de personas que tienen una comorbilidad importante, ya sabemos, los diabéticos, hipertensos, personas con inmunidad disminuida, que es hasta donde ahorita los organismos internacionales han dicho que es probable que se tengan que aplicar un refuerzo, y después probablemente va a ser general, pero esto va a suceder con todas las vacunas. Con Sinovac en específico sabemos que a los 6 meses es muy probable que empiece a haber esta disminución y sea recomendable poner un refuerzo, pero todavía está por aprobarse ello. Dígame. Sí, cuando hablamos de comorbilidad en términos médicos, ustedes lo comprenden muy bien. Para quienes somos legos en el tema, esto significa que cuando una persona tiene alguna enfermedad, por ejemplo, como la diabetes, eso le provoca una debilidad en su cuerpo y es más propenso a tener una reacción más fuerte, más febril, cuando lo ataca el COVID, y por eso es que se requiere entonces ese refuerzo. Quiero entender que eso es lo que nos comentó. Así es, esto se maneja en el sentido, en la comorbilidad, que tiene usted razón, es un término médico. Quiere decir que tienen algo agregado, eso quiere decir comorbilidad. Y sabemos, por ejemplo, después de los 65 años de edad, sabemos que la inmunidad general va hacia abajo. Esto quiere decir que respondemos menos desde el punto de vista de vacunas o de enfermedad. Y también las personas con diabetes, decíamos, con hipertensión, con enfermedad pulmonar, los que tienen problemas inmunológicos, ya por supuesto el SIDA, pero no nada más ellos, los que están bajo tratamiento por algún cáncer, los que tienen alguna enfermedad autoinmune, tipo artritis reumatoide. Todas esas personas tienen un sistema inmunológico que no va a reaccionar muy bien contra los agentes infecciosos, en este caso el virus. Por eso esas personas, cuando les da el COVID, vamos a decir que tienden más a complicarse. Y eso ya lo sabemos, está muy claro. Los que más problemas tienen para entrar al hospital y que pueden morir son los que tienen comorbilidad. Por eso se trata de reforzar, vamos a decir, el sistema inmunológico para que tengan una mejor respuesta. Esa sería la explicación médica o Así científica. Doctor Alberto Medina, ¿cuál es el nivel de eficiencia o de eficacia? No sé cuál es el término que se utiliza médicamente hablando o en los términos científicos, para medir que esta vacuna es usted sabe que hay diferentes vacunas en el mercado y se dicen esta es mejor que otra o tiene un mayor nivel de protección. ¿Cuáles son las características de esta vacuna? Sí, mire, la cuestión, estábamos hablando de eficacia. Muchas veces también de la eficiencia, que se llama, la efectividad y la eficacia, efectividad y eficacia, que no son sinónimos. Vamos a ver qué es lo importante para poder entender estos conceptos. Una vacuna está hecha en primera instancia, como Sinovac, para que sea confiable, efectiva, segura y accesible. Pero esto nos va a dar diferentes rangos. Esto no quiere decir que haya vacunas mejores que otras, porque estamos hablando de términos científicos. Para poder autorizar las vacunas, la Organización Mundial de la Salud dice debe de tener cuando menos el 51% de protección contra la enfermedad, que eso sería la efectividad. ¿Sí? Cuando esta vacuna tiene un 51%, se considera que es una buena vacuna. Correcto. No quiere decir que sea mejor o peor que la que tiene 80 o 90. Aquí lo importante, y le voy a dar los datos concretos para Sinovac, sabemos que para evitar la enfermedad tiene un 66%. ¿Qué quiere decir? De 10 pacientes vacunados, 6 a 7 no van a desarrollar la enfermedad.
Correcto. Pero lo más importante, y esto es lo a cuestión para una pandemia, lo más importante desde el punto de vista de salud pública, tiene un 87% para evitar que lleguen al hospital, un 90% para que no ingresen a unidad de cuidados intensivos y un 86-87% para evitar la muerte. Sobre todo en lo que mencionábamos antes, las personas que tienen comorbilidad. Esto nos habla de la efectividad y esto es lo que tenemos en los estudios que están publicados para Sinovac en revistas de prestigio internacional. Pero fíjese que cuando esto se lleva ya a la práctica, cuando salimos del medio académico y de los estudios, vamos a encontrar lo que se llama el impacto. El impacto es, ¿qué tan eficaz o qué tan efectiva es una vacuna más los elementos de protección? Y hemos encontrado en estudios ya de millones de personas que se puede lograr hasta arriba del 90-95%, ¿sí? Ya cuando se traduce al impacto en el uso en población abierta. Pero quedémonos con lo que sí podemos demostrar en estudios: 66% para no enfermarnos, 87% para no ir al hospital, 90% para no entrar a cuidados intensivos y 86% para evitar la muerte. Esto nos habla de que es una vacuna efectiva. Así es, y yo creo que ese dato sería el más importante. 86% para evitar una muerte relacionada con el COVID. Me parece que ese es el principal dato. Doctor Alberto Medina, finalmente dígame, ¿cuáles son las ventajas que tiene esta vacuna Sinovac o Sinovac, como la conocemos en México? Sí. ¿Cuáles son esas ventajas que tiene respecto a otras marcas? Una de las ventajas es respecto a la tecnología que se utilizó para hacerla. Ahorita lo que más nos ha brincado a todos en esta pandemia y con lo de las vacunas por el exceso de información son las vacunas de nueva generación, que son las de RNA mensajero. Sí, estas vacunas es una tecnología nueva que no se había utilizado, pero ya se había experimentado y está dando muy buenos resultados. Son vacunas que son muy específicas para atacar la espiga del virus. Producen anticuerpos contra esa espiga. Nosotros, Sinovac, utilizó una tecnología de virus inactivado. Eso ya existía, hay vacunas, la vacuna de rabia, por ejemplo, es una vacuna de virus inactivado, no es algo nuevo, es una tecnología que se ha comprobado y tiene la ventaja de que usa el virus completo, inactivo, por supuesto, para que no produzca la enfermedad, pero entonces es de esperarse que nos dé varias rutas de protección, no nada más contra la espiga. No es tan específica, va a ser el cuerpo anticuerpos contra las diferentes partes del virus. Esa es una ventaja, la tecnología usada de virus inactivados. Y la otra que es tremendamente importante para países como México es que no requiere de muy bajas, o sea, las otras vacunas requieren menos 75 grados, son muy bajas temperaturas, y esta vacuna la podemos manejar Sinovac entre 2 a 8 grados, que es lo que manejamos normalmente las vacunas. Por lo tanto, cualquier centro de salud, por muy apartado que esté, tiene la forma de recibir las vacunas y de mantenerlas. La otra ventaja es los efectos secundarios, que son mínimos. Hasta ahorita no tenemos ningún reporte con Sinovac de efectos secundarios graves. Lo poco que se ha reportado, menos del 10% de vacunados con Sinovac van a presentar dolor de cabeza, dolor en el sitio de aplicación, malestar general. Esos son los síntomas que puede presentar alguien que se vacunó con Sinovac y solamente va a ser, cuando mucho, 1 de cada 10 vacunados. Sí, yo fui uno de los ciudadanos que le tocó la vacuna de Sinovac. Bueno, lo que tuve fue precisamente un dolor en el brazo donde se me aplicó, pero fuera de eso, pues aquí estamos trabajando, doctor. Y a mí me parece que creo que vale la pena destacar 3 aspectos muy importantes de esta vacuna Sinovac. Uno, que el 86% de las personas que llegan a contagiarse no terminan falleciendo, que ese es, el 86% es casi 9 de cada 10 no fallecen. Esa es una gran ventaja porque la vida es
lo más importante. Segundo, que se puede trasladar, que se puede disponer de ella con temperaturas normales, las tradicionales. Yo recuerdo cuando andaban en la calle a las campañas de vacunación, que traían una hielerita, un termo, las personas que andaban buscando niños, por ejemplo, para vacunarlos. Son temperaturas controlables y que, a diferencia de otras, sin decir las marcas, pues requirieron de toda una parafernalia, aparatos para poder, la cadena de custodia de frío y poderlas controlar. Y ciertamente. Así es, que esto nos lo permite hacer un manejo simple, sencillo, sin obstáculos, para que podamos ir vacunando rápidamente a toda la población y que no ha habido efectos secundarios mayores, que no pasa de un dolor, de algo normal. Hasta cualquier niño, cuando lo vacunan de la famosa triple, le da un poco de calentura. Esto me parece que son los rasgos o las características muy importantes a destacar de esta vacuna Sinovac, doctor Alberto Medina. Así es, son molestias mínimas para una gran ganancia en cuanto a la protección. Qué bueno que mencionó a los niños. Ya tenemos estudios con Sinovac donde hemos comprobado la efectividad y también la baja incidencia de efectos secundarios en niños de 3 años en adelante. ¿Qué se está esperando? Pues que se den las autorizaciones pertinentes para poder empezar a vacunarlos. Aquí se requiere una regulación siempre desde el punto de vista de los inspectores nacionales e internacionales, que ellos ya tienen la información para Sinovac, los estudios pertinentes, y yo espero que ya en próximos meses ya podamos empezar a hablar de la vacuna Sinovac en los chiquitines. Y en cuanto lo tenga, doctor Alberto Medina, ¿nos permitiría volver a platicar con usted? Con todo gusto, por favor, en el momento que ustedes necesiten, pónganse en contacto, y con mucho gusto. La idea de Sinovac es precisamente dar difusión para la salud y sobre todo decirle a la gente en México que está vacunada con Sinovac y que esperemos que se vacunen más, que estén tranquilos de que recibieron una vacuna confiable, efectiva y segura. Así es. No se preocupen por el refuerzo. Ahorita lo importante desde el punto de vista de la pandemia es vacunar a la mayor cantidad posible a nivel mundial para detener la pandemia. Una vez que esté la pandemia controlada, entonces ya hablaremos de refuerzos, cada cuándo va a haber que repetirla, pero eso pasa a un apartado secundario una vez que se controle la pandemia. Será algo similar a la influenza. Ya veremos pasar esos malos días. No, ahí va la cosa. Así es. Así es. Ya vemos la curva, la famosa curva, la tendencia viene a la baja y eso es muy importante. Doctor Alberto. Sí, la curva nacional, la curva natural de la epidemia nos dice que vamos hacia abajo. Así es. La vacunación quiere decir que estamos ya cerca, muy cerca de lograr controlar esta terrible enfermedad. Para su público, para ustedes, @SinovacMX es el medio por el cual pueden contactarnos para atender sus dudas. Correcto, doctor, ya queda registrado y lo ponemos en pantalla. Quiero agradecerle, doctor Alberto Medina, vocero de Sinovac, que nos haya tomado la llamada y pues comprometerlo para seguir en comunicación con usted. Rodolfo, es para mí un gusto, un placer, le agradezco el espacio, quedo a sus órdenes, les mando un abrazo a ustedes y por favor de parte de Sinovac y mío a todos los buenos amigos de Aguascalientes. Muchas gracias, doctor Alberto Medina. Hasta luego. Hasta luego. Es el doctor Alberto Medina, vocero de la importante empresa biofarmacéutica Sinovac. Lo más destacable, lo acabamos de comentar, es que es una vacuna que puede ser aplicada con baja temperatura, no requiere de grandes niveles de refrigeración. Me parece que eso es lo más importante, un nivel de 86.3% para la prevención de la muerte, ya una vez que ha sido contagiado, y pocos efectos secundarios. Eso me parece que es lo más destacable de esta importante vacuna Sinovac. Yo le quiero agradecer que nos siga en nuestras redes sociales. Recuerde que está usted en Diálogo Franco y yo soy Rodolfo Franco. Hemos abordado los diferentes ángulos de la noticia que a usted le interesa conocer para que forme opinión. Lo esperamos en otra edición de Diálogo Franco.
con el periodista Rodolfo Franco. Porque él sabe y se atreve.